Buenas noches, hermanos. Vamos a ver quiénes se van a ir conectando. Me comentaba mi esposa que hubo una bonita audiencia ahorita en su clase. Gracias a Dios, qué bueno, porque así nos edificamos. Ángeles, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte, Ángeles. NetWeek se unió. Bueno, ¿qué tal? NetWeek. Así me es difícil saber la persona, pero mando los saludos. Buenas noches. Buenas noches, Ángeles, y a NetWit, me imagino que así se dice, guión bajo MX. Gracias a Dios. Gracias, Ángeles, igualmente. Patti, qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte. Hemos tenido planes ir a visitarlos por ahí. Ya programaremos, mi esposa y yo les avisamos, pasaros a saludar por allá a su departamento. ¿Qué tal, Martínez? Uret Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Georgette, ¿cómo estamos? Buenas noches. Janet, ¿qué tal? Buenas noches. La familia García, buenas noches. Buenas noches a todos. Rocío, ¿cómo estás? Gutiérrez, sí, buenas noches. Car, Lucero, buenas noches. Bendiciones a todos. Sí, les mandamos bendiciones a todos. Un saludo a todos. Buenas noches. Berta, me gusta saludarte, Berta. Bueno, pues vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar para que el Señor Jesucristo edifique su iglesia. Amén. Así es que vamos a orar. María del Rocío, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a orar. Padre, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, el Dios eterno, el Dios que siempre ha existido, Señor, siempre ha existido, porque habitas la eternidad, Señor. Porque tú, mi Dios, eres tan poderoso que nuestra mente finita no alcanza a comprender tanta grandeza que tienes, Señor. Pero, Señor, confiamos en ti, plenamente convencidos de que tú eres real y verdadero, porque lo hemos palpado, lo hemos vivido, Señor, en nuestras vidas desde que tú llegaste al corazón de cada uno de nosotros, nos has ido mostrando tus misterios, tu grandeza, tu poder. Te damos gracias, Señor, porque tu plan y tu propósito es salvar a la humanidad, Señor. Pero has establecido, Señor, claramente que tú eres luz y en ti no hay ninguna tiniebla. Te ruego, mi Dios omnipotente, en el nombre de Jesús, Señor, que tengas misericordia de nosotros en esta noche, Señor, y nos des conforme a tus riquezas en gloria, que cada uno de tus hijos sea edificado, que conforme a tus riquezas en gloria, seamos edificados en el hombre interior por tu precioso Espíritu, a fin de que cada día estemos más arraigados y cimentados en amor, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Marinita, ¿cómo estás? Buenas noches. Poder
a veces poderlo conceptuar o llevarlo a un plan. O sea, piensa en esto, mi hermano. Dios es eterno y la eternidad no tiene principio, no tiene fin. Y Dios puso eternidad en nosotros, dándonos el espíritu y el alma, porque el alma no la pueden matar, nadie la puede matar. Entonces, somos seres eternos. O sea, Kalina, ¿cómo estás? Buenas noches. Somos seres eternos. Y entonces, cuando tú lees, por ejemplo, yo quiero que te imagines tú un poquito lo que quiero transmitirte, que el Señor nos está mostrando, que Dios es eterno. Número 2, tú ya existías antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, tú ya existías. Mira, vamos al libro de Efesios, de Efesios 1. Y nos dice la palabra de Dios en Efesios 1:4. ¿Sí? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que Dios en su presencia conoce a toda la humanidad, porque la humanidad existe desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí dice que según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, quiere decir que tú existías antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios planeó tu salvación. Y a ver, una de las cosas que nosotros nos lleva a un estudio más profundo de todo este plan de Dios, de todo este plan de Dios. Tú ya existías antes de la fundación del mundo. ¿Qué parte de ti existía? De ti existía el espíritu y el alma. ¿Amén? Porque son las dos partes que son eternas. Son las cosas que son totalmente eternas. Porque Dios creó del polvo de la tierra al hombre y le sopló aliento de vida, es decir, le sopló el espíritu y el alma. Y una de las cosas que debes de decir, cuando nace un bebé, ahorita en estos momentos, si vemos la estadística mundial, están naciendo bebés por cada segundo que está pasando, están naciendo más personas. Y no significa que en ese momento Dios les está dando espíritu y alma. ¿No? ¿Entiendes? O sea, ese espíritu y esa alma ya vienen en los lomos del varón. ¿Sí? En los lomos del varón. Es decir, cuando tú vas al libro de Hebreos, mira, vamos al libro de Hebreos y vamos a ver aquí esta parte, nada más para poder entender que cuando Abraham diezmó, dice que diezmó también, déjame buscarlo aquí, dice, diezmó Leví, ¿sí? Dice Hebreos 7, 9. Por decirlo así, en Abraham, dentro de Abraham, pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Versículo 10, porque aún estaba Leví
en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, ¿dónde estaba Leví? Leví estaba en los lomos de Abraham. ¿Cuántos años pasaron para que la tribu se diera? Desde luego, todavía los teníamos con los varones. Está Abraham, que tuvo a Isaac, ¿sí? Que tuvo a Isaac con Sara, ¿sí? Después, ahí viene una generación. Después viene Jacob. Y viene Jacob y es una generación más. Y después de Jacob vienen los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel, que es el pueblo de Dios. ¿Eh? Ahí están las 12 tribus. Sabemos en la historia que de esos 12 hijos, José fue vendido, va a dar Egipto, se hace grande en Egipto, después lo alcanzan sus hermanos, a José, y regresa Jacob con sus hijos y gozoso de que volvió a encontrar a José y se quedan en Egipto. ¿Cuántos años se quedaron en Egipto? 437 años. Todavía no estaba en la ley instituido el diezmo. Abraham ya diezmó sin el diezmo. Entonces, 437 años más 3 generaciones, estamos hablando de la generación de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a los 12 hijos. De los 12 hijos se meten en Egipto, se reproducen, viene Moisés, los libera, al liberarlos, los lleva al desierto el Señor, y en el desierto les da la ley y les establece que deben de diezmar. Y Leví es quien recibe los diezmos. Pero aquí dice la palabra de Dios que Leví diezmó cuando estaba en los lomos de Abraham. Cuando estaba en los lomos de Abraham, vuelvo a leer, Hebreos 7:9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. ¿Sí? Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, número 1, ¿dónde estaba Leví? Más o menos hablando de 500 años antes, en los lomos de Abraham. ¿Y dónde estaba Abraham? En los lomos de Noé. ¿Y dónde estaba Noé? En los lomos de Adán. Y cuando llegaron a los lomos de Adán, Abraham, las 12 tribus y todo Leví y todos ellos, ¿dónde estaban? Cuando sopló aliento de vida el Señor. ¿Sí? ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo estás de noche? Cuando el Señor sopló aliento de vida, ahí venía toda la humanidad. Entonces tú existías, tú y yo, mi hermano, existíamos antes de la fundación del mundo, es decir, antes de que se hubiera creado el universo, tú ya existías. Entonces Dios crea los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Viene Dios y la ordena y crea al hombre para que cuide. Dios crea del polvo de la tierra al hombre. Pero Dios le sopla aliento de vida. Le sopla espíritu y alma. Velo en la práctica. Todos tenemos de alguna manera, como papás, como tíos,
como sobrinos, como todo. Nos toca ver nacer un bebé que lo tienen en los brazos, ¿sí? Y que parece que no hace nada más que llora porque tiene hambre. Pero cuanto va creciendo, va razonando, va pidiendo, entiende las cosas. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Entiende las cosas. ¿Y con qué las entiende? Con su alma. Amén. Y tiene espíritu, ¿sí? Tiene espíritu. Así es que todo ser, todo ser tiene espíritu y porque venían los lomos de su padre. Entonces, cuando Dios pone los espíritus y las almas en el universo, es decir, en la tierra. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios? Salvarte. Salvarte. Él es, Jesucristo es mi roca de la salvación. ¿Eh? Como decía el salmista en ese salmo que lo cantamos, como el siervo brama por las aguas. Pues anhelamos la palabra de Dios, pero dice ahí, solo tú eres mi roca, mi escudo y mi solo tú eres la roca donde yo me puedo salvar. Jesucristo es la roca en la cual te puedes salvar. La similitud de Noé. Cuando Dios dice, me arrepiento de haber creado al hombre y decide rehacer a toda la humanidad, al hombre, ¿no? Y entonces, el hombre, en ese momento, Dios le ordena a Noé, hablando de Noé, que haga un arca. Y en esa arca solamente se salva Noé con sus hijos y las esposas de sus hijos, desde luego la esposa de Noé. Y ahí viene otra vez toda la generación, ¿no? Entonces, ¿dónde venía Abraham? Pues desde Noé. ¿Y Noé de dónde venía? Pues desde Adán. Entonces, dices, a ver, Señor, entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan? Ya existíamos, ya estábamos contigo, Señor. Estábamos desde antes de la fundación del mundo. Porque tú eres la eternidad, ya estábamos contigo. Y ahora nos pones en Adán. Y Adán, con su alma y sus pensamientos, es engañado, ¿sí? Desde luego es engañado primero a la mujer, que también tiene espíritu y alma, ¿sí? Porque Dios crea al hombre y de la costilla del hombre le hace una mujer. Pero ya tenía alma, ya le había puesto nombre a todos los animales. Ya tenía cómo pensar y cómo recordar y cómo vas a llamar a este y cómo vas a llamar al otro, ¿no? Por eso fue tomada de la costilla, le hizo una mujer, pero se la hizo ya con espíritu y alma. Mira, qué interesante. Vamos aquí a Génesis. Vamos aquí a Génesis 2.
Dice Génesis 2:20. Vamos a leer 19. Génesis formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán. Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, ¿sí? Mas para Adán no se halló una ayuda idónea. Pues Adán ya tenía espíritu y alma, ¿no? Ya tenía todo. Tenía espíritu y alma como tú y yo tenemos espíritu y alma. Y entonces, dice en el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía y tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, le hizo una mujer y se la trajo al hombre. ¿Y a qué hora le puso el espíritu? Lo tomó ya de Adán. Lo tomó ya de Adán, porque Dios sopló aliento de vida sobre Adán. ¿Sí? Mira, dice, vamos a leer, ¿sí? Vamos a Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre. No, déjame, es Génesis 1. Dice, déjame buscar donde sopló aliento de vida. Dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. A ver, ¿los animales no son vivientes? No. O sea, desde luego que tienen vida. Ahí está la fama que han agarrado los perros ahorita, ¿no? Todo el mundo se enamora de los perros. Los perros son bien fieles y que sé qué. Pero bíblicamente no dice que los perros tienen alma. No dice que sopló aliento de vida sobre los perros. No dice que sobre las bestias. Dios formó del polvo de la tierra al hombre y le sopló aliento de vida, el espíritu y el alma. Porque después vemos a Adán poniéndole nombre a todas las bestias. ¿Por qué Dios no tomó el polvo de la tierra y le hace a la mujer? Y le sopla aliento de vida, porque ya había soltado Dios el aliento de vida en Adán, y para que la mujer tuviera aliento de vida, tenía que ser tomada del hombre, porque la mujer tiene también espíritu y alma. Recuerda este principio. Tú no puedes decir que Dios está en los hospitales ahí, sus ángeles están ahí, Señor, están naciendo 10, mándame 10 espíritus y 10 almas, ¿no? No, todo ser que sea hombre o mujer, o sea, todos esos seres vienen con espíritu y vienen con alma. Porque igual que Dios creó a las bestias del campo, a las aves de los cielos, no de vida.
Dice que le sopló aliento de vida al hombre cuando lo formó. Después le puso nombre a todas las bestias. Y aún se llaman tal y como las nombró Adán. Le puso nombre, tenía memoria, pero para él no se encontró una ayuda idónea. Entonces Dios, de la costilla del hombre, le hace una mujer. Pero más que eso, toma del espíritu del alma y le da a la mujer espíritu y alma. Y ahora vemos en la historia, acabamos de leer, ¿quién venía en los lomos? Leví, ¿dónde venía? En los lomos de Abraham. Venía en los lomos de Abraham. ¿Dónde venían tus hijos si eres padre? En tus lomos. Y si no te has casado, ¿dónde viene? Ver que Dios nos hizo eternos. Somos parte de su eternidad. Pero nos pone cuando crea el universo. O sea, viene y lo ordena y lo pone. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Que seas como Él es. ¿Pero en qué parte? En espíritu y alma. ¿Sí? Por eso, cuando tú naces de nuevo, naces del espíritu. ¿Sí? O sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Todo aquel que nace de nuevo nace del espíritu. Vamos a Juan 3. ¿Sí? Vamos al libro de Juan 3, que es esa historia nos sirve mucho para poder a veces hablarles a los inconversos, a los que no han nacido de nuevo. ¿Sí? Le dice, recuerda que es Nicodemo, Nicodemo viene a ver al Señor Jesús, que viene de noche y todo. Y el Señor en Juan 3:3 le dice, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo, ¿sabes qué le dijo? ¿Cómo puede ser un hombre viejo le va a nacer? Versículo 5, Jesús le vuelve a decir, le dice, respondió Jesús, de cierto digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es que nacemos del Espíritu. Amén. Tú naciste de la carne primero, sí, pero recibiste un Espíritu. Pero el plan de Dios para ahora salvarte tiene que poner un espíritu nuevo en ti para ponerse Él dentro de ti y poder cambiar tu alma. Ay, Señor, si yo ya existía, Señor, antes de la fundación del mundo, ¿por qué me pusiste aquí en la eternidad? Para darte esa libertad de el libre albedrío, pero que el Señor se va a encargar de que seas como Él, que seas como Él. Amén. Fíjate, vamos al libro de Efesios 4. Vamos al libro de Efesios 4. Fíjate una de las cosas, y se me hace a mí muy interesante. ¿Qué es lo difícil del hombre? Que somos de diferente pensar. ¿Por qué hay diferencias en un matrimonio de dos personas que se aman y acaban divorciando? Por la diferente manera de pensar. ¿Sí? Además el pecado y todo lo que ya sabemos. ¿Sí? Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debe estar formado en la dispensación venidera de puros santos, con los que va a reinar todo el universo. Pero vemos en Apocalipsis al final que también el universo se termina y vuelve a continuar la eternidad. Así es que tú llegaste a Cristo y te pasó lo de Nicodemo. Tuviste que nacer de nuevo para nacer del Espíritu. Aunque ya traías espíritu. Antes, no puedo decir que no tenías espíritu. Tú tenías espíritu. Y también tienes un alma desde que naciste. Ve un bebé chiquitito ahí, y ya viene con espíritu. ¿Y dónde venía? En los lomos de su padre, en los lomos de su padre. Como decimos, Leví venía en los lomos de Abraham. Abraham estaba en los lomos de Noé. Y Noé estaba en los lomos de Adán. ¿Y cómo llegaron a los lomos de Adán? Dios sopló aliento de vida sobre Adán y fue un ser viviente. Diferencia de los animales, que son seres vivientes, pero no con espíritu y con alma. Porque no se ve que sople sobre ninguna bestia el Señor aliento de vida. Así es que nosotros le creemos a Dios solamente. Entonces, Dios, cuando tú naces de nuevo, te hace parte del cuerpo de Cristo. Pero para ser del cuerpo de Cristo tienes un espíritu nuevo. ¿Eh? Un espíritu nuevo. Y ese espíritu, ahora sí Dios derramó su espíritu, que Él también es espíritu. Desde luego que, ¿quién es espíritu primero? Pues es Dios. Dios es espíritu. Y Dios puso en ti espíritu. Y ahora Dios constituye, el Señor Jesucristo, constituye a unos que son apóstoles, maestros, ¿eh? A todos aquellos que van creciendo les va dando un cargo, ¿sí? Para edificar el cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionarlos, ¿sí? Para la obra del ministerio. Y dice, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. A ver, si yo soy santo, ya que me perfeccionas, no. Eres santo en el espíritu, pero no eres santo en tu manera de pensar, porque tú eres lo que piensas. Tienes el libre albedrío. ¿Le haces caso a la carne o le haces caso al espíritu? Pero aquí ya te dice que eres santo en el espíritu. Entonces, por eso dice, a fin de perfeccionarlos. A fin de perfeccionar a los hombres para la obra del ministerio, para seguir edificando el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la misma fe. Y nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, que Él es la palabra. Que todos seamos de un mismo pensar y de un mismo sentir. A un varón, hasta que todos lleguemos a un varón que perfecto. A un varón perfecto. A un varón a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. ¡Wow! ¿Sí? De la plenitud de Cristo. Entonces ya sabemos, Dios en su grandeza te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuese santo y sin mancha delante de Él. Porque Él se va a casar con los que alcancen la corona mientras estaban en el cuerpo. Pero los que no alcancen corona estando en el cuerpo van a ser perfeccionados en las tinieblas de afuera. Pero todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y esos son los que van a habitar la Nueva Jerusalén, y yo declaro que tú y yo seremos los muros de la Nueva Jerusalén. Así es que dices, ¿y entonces qué va a hacer Dios? Te va a hacer de un mismo pensar. Vamos al libro de Filipenses. Mira, vamos aquí al libro de Filipenses 3. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:15. Así que todos los que somos, ¿qué? Perfectos. Ah, caray. ¿Y quiénes sean los perfectos, Pablo? Pues él y muchos. Que ya habían sido perfeccionados, ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Perfeccionados por qué? Por la palabra de Dios. ¿Cómo te perfecciona Dios? Por medio de la palabra. ¿Qué es lo que te dan los apóstoles? ¿Qué es lo que te dan los pastores? ¿Qué es lo que te dan los evangelistas? ¿Qué es lo que te dan los profetas? Los constituyó Dios para la edificación. ¿Qué es lo que te dan? Palabra. Para que por medio de esta palabra tú seas ¿qué? Perfección. Tú seas perfeccionado. ¿Para qué? Para que vuelvas a entrar a la Nueva Jerusalén. Y lo más maravilloso, para que cuando termine el universo, pero siendo igual que Dios. A ver, yo deseo que ojalá lo estemos comprendiendo o me pueda yo estar dando explicación a esto. Dice el apóstol Pablo, 3:15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Todos vamos a sentir lo mismo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de Cristo. Wow. ¿Sí? Dice, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y dice, y si llegas a sentir otra cosa, que esto te lo revele Dios. O sea, que ya no es yo pienso, no, tiene que ser revelado por Dios. ¿Sí? Así es que el motivo importante es, ¿para qué Dios, si yo ya existía, desde antes que Él creara la fundación del mundo, antes de que Él creara el universo, yo ya estaba? ¿Por qué crea el universo? ¿Y para qué nos pone aquí en la tierra?
para que tú seas, ¿qué? Igual que Él. Que seas como igual que Él es. Para que entres tú a la eternidad. Ya estabas en la eternidad, pero vas a entrar ahora a la eternidad siendo igual que Él, como Él es. ¿Y cómo lo hizo Dios? Esa alma y ese espíritu logró que tú fueras de un mismo pensar. Y en su gran grandeza Él sabe quiénes van a obedecer y quiénes no van a obedecer. Pero una cosa estoy seguro. Muchos versículos avalan hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, de conocer todo el conocimiento de Dios. ¿Sí? Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de Cristo Jesús. Wow. 5. En el cuerpo, 5 de ellas fueron sensatas y 5 de ellas fueron insensatas. ¿En qué consistió su insensatez? En no haber tomado el aceite que Dios da, que es ese aceite de la unción, para que tú seas lleno del conocimiento de Dios. Ahorita predicaba mi esposa, lo estaba escuchando, de la unción. Y la unción es el aceite que Dios da para que tú seas transformado. Es el aceite con el cual te va a usar para dar libertad a otros escogidos. Estas 10 vírgenes, ¿sí? Estas 10 vírgenes, las 10 eran vírgenes, es decir, las 10 eran cristianas. La diferencia de las 5 con las otras 5 fue 5 no se dejaron transformar, 5 se dejaron transformar y pudieron entrar para ser el cuerpo de Cristo, porque entraron a las bodas con Él, se hicieron uno con Cristo. Sin embargo, las otras 5, la puerta estaba cerrada cuando se estaban celebrando las bodas. Mateo 25. 10. Pero mientras ellas iban a comprar el vino, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Son el cuerpo de Cristo en el cual va a reinar. Son los muros de la nueva Jerusalén. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto no las conozco. ¿Sí? Se fueron a comprar, pero regresaron con aceite. Porque mientras ellas fueron a comprar, dieron un esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Pero después de ir a comprar el aceite, regresaron con el aceite. Y es el aceite lo que nos cambia. Y entonces fueron transformadas por el aceite. Entonces, ¿qué podemos resumir, mis hermanos? Está tremendo. Número 1, tú ya existías. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Como dice Efesios. Fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Ya. Dios en su presencia ya sabía quién iba a ser capaz de cambiar. Ya te escogió. A lo mejor eres un cristiano light.
Vas a ser de las vírgenes que vas a tener que ir a comprar el aceite. Pero si eres un cristiano radical, entonces insensata, que cuando venga el Señor, tú ya venciste el pecado y estás listo para entrar a las bodas, que es el tribunal de Cristo. Para que en el tribunal diga, fue prudente, esta no fue prudente. Y él se va a casar, se va a hacer un solo cuerpo glorificado con los que alcanzaron corona. Después vienen, las otras se van a comprar, pero si van y lo compran, porque regresan y vuelven a tocar la puerta, Señor, ábrenos, ya traemos el aceite. Se fueron a las tinieblas de afuera, ahí fueron perfeccionados en las tinieblas de afuera, y cuando regresan, ¿sí? Ya las puertas cerradas, pero ya regresan perfeccionados y van a poder reinar con Cristo 1000 años en la nueva Jerusalén. Y van a poder entrar a la eternidad, pero no va a ser lo mismo que tú entres a la eternidad con el cuerpo de Cristo que como alguien fuera del cuerpo de Cristo. Así es que, y dices, ¿y todo esto lo tenía planeado Dios? Sí. Vamos a este versículo, Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro 1. 1:18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino que fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, versículo 20, ya destinado nuestro Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de nosotros. Ya destinado nuestro Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces el Señor en su gran, toda la humanidad, yo quisiera que fueran como yo soy. Maravillosa, totalmente coordinada, unos con otros, andando todos en amor. Te pone en Adán. El Señor ya sabía que le iba a fallar a Adán, porque en su presencia lo sabe todo. Y viene el castigo. Y este cuerpo de pecado que tú heredaste es tu examen. Es tu examen para lograr ser como Él es, para poder entrar nuevamente a la eternidad que no tiene fin. Que no tiene fin nunca. ¡Wow, Señor! A veces les digo a mis hermanos, se queda uno como Daniel así. Como dice Daniel, dice, y me quedé turbado. Señor, cuán grande eres, cuán poderoso eres, Señor. Cuánto nos adviertes de la maldad, cuánto nos enseñas que tengamos temor y no porque tú quieras, no es tu plan que tengamos temor, sino para podernos decir, te va a ir mal si no eres como soy yo. Él creó al ángel de luz, lo creó perfecto con el libre albedrío, pero se rebeló
Y por eso fue lanzado al universo Satanás. Se halló en él maldad. Y ahora lo que está haciendo Dios es acabar, crear toda una generación de escogidos. Y no es que los escoja Dios, en su presencia sabe quién va a poder ser igual que Él para poder entrar a una eternidad donde la maldad, el Satanás y sus secuaces y los que no van a entrar, van a ser lanzados al lago de fuego, ¿eh? Y entraremos a una eternidad con espíritu y alma y con un cuerpo glorificado. Amén. Mis hermanos, deseo que se haya podido entender este mensaje que la verdad nos deja asombrados el Señor de poder entender estos misterios y poder que cuadre toda la Biblia cuadre, ¿sí? Toda la Biblia cuadre conforme a que no haya versículo que no cuadre, que no haya versículo que no cuadre, ¿eh? Piensa, nada más así un ejemplo bien claro. Cuando el Señor estaba en la cruz, uno de ellos dijo, yo no creo en ti. Si eres Dios, sálvate y nos salvas. Pero el otro le dijo, el otro creyó en él. Ahora que vengas en tu reino, ahora que estés en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que mañana estarás conmigo en el paraíso. Su espíritu se fue con Dios, con un espíritu nuevo, santificado. Su alma se fue a dormir. Y toma en cuenta, era un ladrón, por eso estaba destinado a la muerte por sus malas acciones. Pues Dios lo va a perfeccionar en la tribulación. Y va a entrar a la eternidad, ¿sí? Va a entrar a toda una eternidad. Amén. Qué tremendo, mis hermanos. Nos demos gracias a Dios, deseando que nos sigamos llenando del conocimiento de Dios, deseando que sigamos el camino de la vida y no de mal, porque del mal va de peor, de mal en peor, en peor, en peor. Pero Dios es bueno. Amén. Cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Padre, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, nos asombra tus planes y propósitos. Porque como dice en el libro de Efesios, Señor, nos has dado el misterio de tu voluntad según tu beneplácito, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Gracias, Señor, te amamos y te exaltamos y glorificamos tu bendito nombre. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Dios me los bendice mucho. Que pasen buenas noches. Estamos ahí para vernos ahora en Ciudad de México. ¿Sí? Mañana, aquí en Valle de Bravo, mis hermanos, tenemos servicio mañana para seguirnos edificando, que es lo más importante. Lo más importante para poder entrar ¿a dónde? A la eternidad. A la eternidad. Si no entras en la eternidad, ¿sí? El plan de Dios es salvarte, pero no quiere que vayas a las tinieblas de afuera. Así es que mis hermanos, Dios me los bendice mucho. Bye.